Bien, buenas tardes. Dios le bendiga, mis amigos y hermanos. Es un gozo poder compartir nueva vez a través de este espacio. Más cerca estoy, poder estar más cerca de ustedes a pesar del distanciamiento, de la cuarentena, de las circunstancias que ahora mismo producen esta crisis e incertidumbre. Qué bueno que podemos estar más cerca los unos de los otros, pero también más cerca de nuestro Dios y más cerca también del pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo. Hoy agradecemos a cada uno de ustedes, donde estaremos estudiando un tema sumamente importante, el tema de 3 espíritus inmundos a manera de rana, un tema cuya base se encuentra en el libro del Apocalipsis, el libro de la Revelación, en el capítulo 16, versículos 13 y 14. Un dato sumamente importante, el que incluyó allí Juan, el revelador, el teólogo, cuando escribió lo que vio y oyó en la isla de Patmos. Esto está insertado justamente en una descripción interesante donde los juicios de Dios están cayendo sobre la tierra y se quiere poner bien en claro cuál es la triple alianza que está compuesta por esos elementos, esos poderes que están dominados por esos 3 espíritus. ¿Y en qué consisten esos espíritus a manera de rana? También lo vamos a ver en el tema de hoy. Así que luce ser un tema muy interesante a la luz de la Escritura y esperamos que el Espíritu Santo nos conduzca por buen sendero para comprender esas verdades. Antes de comenzar con el estudio para este día y luego de agradecerles por estar junto a nosotros, vamos a orar por el listado inicial que siempre tenemos. Recuerda enviar sus pedidos a través de las redes, sus pedidos de oración y su pedido de oración intercesora también en favor de otras personas que pueden estar necesitando esa intercesión en este momento. Hoy estaremos orando en nuestra oración de inicio por Isari García Lachapelle, también por el pastor Freddy Reynoso. De igual manera estaremos orando por Guillermina Sosa, por Miguel Ángel Sosa, también por Catiusca Acevedo, Aris Jiménez, quien solicita la oración para que sus hijos puedan nueva vez retornar a la fe, retornar a los caminos de Dios, allí donde están, para que el Señor pueda inquietarles, pueda sensibilizarles, hablarles y que puedan volver de las sendas extraviadas por donde transitan a los caminos del Señor. También estaremos orando por Nancy Arelis Fernández, de igual manera por Betty, por Shirley, por Christopher, por Dylan, por Adam, por Luis, por Rosa. También estaremos orando por Franklin Grullón, por Adam Luis, por Julia Castro, por Viviana y familia. De igual manera por Luz de Jesús, quien está solicitando la oración por Andy y familia. De igual manera estaremos orando por Nelsida Batista, por Josué Cabrera, también por Frankenberg Ureña, quien está también solicitando la oración por la ciudad de San Francisco, para que el Señor pueda atenuar los efectos de esta epidemia que ha convertido esa ciudad del nordeste de nuestro país en el centro o el epicentro de la misma. También estaremos orando por Niulka Reyes, quien intercede o pide la intercesión, la oración intercesora por los internos que están en la penitenciaría de la Victoria, esos reos que están allí, esos internos que están en condiciones un tanto difíciles ahora debido al hacinamiento en que se encuentran y a esta epidemia con la que también se han tenido que enfrentar. Estaremos orando por ellos. Sabemos que algunos de ellos pues manejan algunos de estos medios y también están allí en la posibilidad de que llegue también la palabra de Dios. De igual manera estaremos orando por Michelle Grullón, un caso especial para que el Señor pues pueda darle una liberación total, pueda fortalecerle, pueda llenarla de seguridad, de esperanza a través de la fe que solo viene como resultado del estudio de la palabra y por medio de la oración intercesora. También estaremos orando por el pastor José Manuel Javier, por su salud de manera especial, el pastor José Manuel Javier. También estaremos orando por la familia Beltré, tanto los que de ellos están en San Pedro de Macorís como los que están en los Estados Unidos, también por la pérdida que han tenido por el fallecimiento de Frank Kelly.
Estaremos orando para que el Señor le llene de consuelo, seguridad y esperanza, sobre todo que su vista pueda fijarse en el momento cuando el Señor nueva vez se propone reunir las familias en aquel día glorioso cuando Cristo regrese en gloria. También estaremos orando por el señor Alejandro Peralta, por su salud. Estaremos orando también hoy para que el Señor le pueda dar ese toque sanador, le pueda fortalecer y pueda darle la tan anhelada sanidad total, y que también pues su nombre pronto pueda ser inscrito en el libro de la vida del Cordero, allí donde están registrados los nombres de los seres queridos de él, de los miembros de su familia, de su hogar, que el nombre de él también pueda añadirse allí, porque esto el Señor también se propone hacerlo. Vamos a orar en estos momentos pidiendo la bendición de Dios por estas personas de manera especial. Recuerde enviar sus pedidos de oración por los diferentes medios, los diferentes contactos con nosotros, y le incluiremos también en la oración final que tendremos de manera intercesora. Vamos a orar al Señor. Padre Santo que estás en los cielos, glorificado sea tu nombre por toda la eternidad. Señor, te damos gracias porque en esta hora tu misericordia aún nos acompaña, también a los nuestros, especialmente aquellos que hacen más significativo nuestro paso por este mundo. Los tienes allí, los has cuidado, los has librado de tantas cosas que amenazan la integridad del ser humano en estos días. Te quiero rogar de manera encarecida que visites cada persona, a cada familia, cada hogar, las ciudades por las que estamos intercediendo también, que tienen condiciones especiales en medio de la incertidumbre en que ha sumido este virus. Rogamos que tú puedas estar allí presente y con tu poder hacer la diferencia, haciendo retroceder los efectos de esta epidemia y llevando la calma, la paz, el sosiego a cada una de esas familias, a cada una de esas personas. Los que ya se encuentran afectados en su salud, que tu poder se manifieste en ellos, Señor, dándole una pronta y total recuperación. Y los convenios, los pactos, las promesas que esos corazones, en la sensibilidad que se encuentran, han concertado contigo, Señor, que puedan hacerse una realidad tan pronto ellos puedan ver que tú le abres camino, que tú abres puerta delante de ellos. Gracias también te damos, porque hoy sabemos que nuestros nombres aún están inscritos en el libro de la vida, y sabemos que cuando tú regreses y llames nuestro nombre, podremos decir presente en Cristo Jesús. Al abrir tu palabra y estudiar este tema tan importante, abre nuestro entendimiento, y que sea tu Santo Espíritu quien inspiró a Juan para colocar esa revelación allí, quien nos dirija a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias nueva vez queremos darle a todos los que se han unido, a todos los que se están uniendo, los que están entrando ahora a este espacio Más Cerca Estoy. El tema de hoy, un tema sumamente intrigante, el solo hecho de escuchar de 3 espíritus inmundos a manera de rana, ya eso llama la atención, capta el interés. Hay muchas personas que posiblemente nunca habían oído una mención de la Biblia donde, refiriéndose a alguna profecía para el tiempo del fin, mencionara a estos espíritus inmundos a manera de ranas. A primera impresión, esto nos recuerda a una de las plagas que el Señor envió a Egipto cuando el faraón se endurecía para no dejar ir a su pueblo. Vino una plaga de ranas y las ranas estaban por doquiera, dice la palabra, que estaban en las mesas, en las artesas, en los fogones, estaban en las camas, no le daban reposo de día ni de noche, hasta que finalmente pues Faraón tuvo un cambio de actitud momentáneo, porque solo fue momentáneo. Llama la atención también el hecho de que cuando Moisés le pregunta, ante el cambio momentáneo que tuvo, le pregunta: ¿cuándo quieres que ore al Señor para que la retire de ti esa plaga de las ranas? Él no le dijo ahora mismo, no le dijo hoy, le dijo bueno, mañana. Ese momento en que el faraón postergó el deshacerse de una plaga tan molesta como lo era esa de las ranas, llama mucho a la atención, indica cómo el ser humano, aun cuando se encuentra en situaciones apremiantes, en el plano espiritual le gusta postergar. Así hay personas que, a pesar de ver lo que están mirando, a pesar de estar en ciertas condiciones, todavía postergan el momento de su entrega a Dios. Se olvidan de que cuando buscamos primeramente el reino de Dios,
todas las demás cosas vienen por añadidura. Es interesante que hayamos recordado ese detalle de que fue una de las plagas en Egipto lo de las ranas, porque aunque al final del tiempo, cuando la gracia se haya cerrado y los juicios de Dios caigan solamente sobre los perdidos, no habrá una plaga de ranas otra vez, pero justamente está insertada esta profecía en Apocalipsis 16, 13 y 14 en medio del derramamiento de las 7 plagas. En esa descripción se hace esta mención para identificar cuáles son los enemigos de Dios en el plano espiritual de manera corporativa, como sistema, como organizaciones. Y entonces por eso dice la palabra. Vamos a la Biblia. Le invito a tomar su Biblia y leer conmigo en el capítulo 16 del Apocalipsis. Apocalipsis 16, versículo 13. Dice así la palabra. Juan dice: vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana. Dice el verso 14: pues son espíritus de demonios que van a hacer señales e irán a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa batalla sabemos muy bien que la Biblia la describe como la batalla del Armagedón. Batalla del Armagedón, el último conflicto entre el bien y el mal, una batalla puramente espiritual, pero de proporciones globales, incluye a todo el mundo. Estarán los que tienen la marca de la bestia de un lado y los que tienen el sello de Dios por el otro. Pero nos llama la atención el hecho de que la Biblia aquí nos esté diciendo que 3 espíritus inmundos a manera de rana, uno sale del dragón, que como sistema representa el espiritismo. Sí, el dragón representa a Satanás, es la serpiente antigua, pero cuando se está hablando de cuerpo religioso de manera confederada, representa el espiritismo en sus diferentes manifestaciones. Y eso así porque aunque el enemigo dirija, maneje y use diferentes cuerpos religiosos para lograr ciertos fines, para confundir a personas incluso, pero cuando se trata de una práctica espiritista, no es un movimiento que el enemigo utiliza, es con el mismo diablo que la gente entra en contacto cuando está realizando cualquier práctica espiritista, ya sea una práctica que tenga que ver con la repetición de ciertas frases para lograr un éxtasis, como realizan algunos cuerpos de índole religiosa, mayormente las religiones orientales, de las cuales algunas ya la tenemos aquí en Occidente. Hay cosas que la gente la ve como una moda, religiones orientales, meditación trascendental, meditación yoga, levitación, todo eso pues contiene ese ingrediente. Además de ello, podemos también nosotros ver como parte de las prácticas espiritistas todo lo que tiene que ver con la hechicería, con la adivinación, con la práctica de ver la bola de cristal, con la práctica de leer las barajas, con la práctica de leer la palma de la mano, o como modernamente, de manera más técnica y de manera más sofisticada, se ha dibujado todo, por ejemplo, con la iridomancia, que le llaman ideología, pero realmente es iridomancia, porque no hay un principio científico en mirando el iris del ojo de una persona, poderle ver allí las entrañas y ver cómo están los órganos, y algunos se han ido tan lejos que le han dicho a la persona: mira, tu papá murió de tal cosa, y aquí veo a tu tío que tiene tal problema. O sea, le ven a la familia entera en el iris. Eso es adivinación, eso es pues iridomancia. Realmente es una práctica igual que todas las demás que estamos mencionando. Igualmente quienes practican la acupuntura, la astrología en cualquiera de sus formas, la orientación de los astros, el horóscopo, que antiguamente se le llamaba el ágora. Por eso el que practicaba el horóscopo en la antigüedad, como era el ágora que se llamaba, le decían agorero. Practicaba esta forma de adivinación. También están las curas magnéticas y otras tantas cosas que su foco principal es el espiritismo. Todo eso, además de las grandes sesiones espiritistas que se dan, no en el interior
de ciertas favelas, no en el interior de ciertos barrios de la periferia de algunas ciudades, no. Estamos hablando de grandes clases sociales en grandes empresas multinacionales donde buscan la guía de un ser superior, de un guía espiritual, de un medium que le conecte con ese ser superior, ese gran maestro. Algunos le llaman así, el gran maestro o el maestro iluminado, a quien de repente en una sesión espiritista pues se le aparece o hace alguna manifestación y comienza a hablarle y a decirle qué tienen que hacer, en qué invertir. Cualquiera de esas formas es un contacto directamente con el diablo o con cualquiera de sus agentes. También las prácticas de religiones orientales como los Hare Krishna, entre otros, que comienzan a hacer repeticiones de ciertas frases y palabras hasta que entra en un estado de éxtasis y según ellos, en su mente, salen fuera de sí y cuantas cosas más el enemigo les hace vivir en esa experiencia ultrasensorial, en esa manifestación paranormal. Todo ese campo del espiritismo, que como pueden ver es muy amplio, está enmarcado en lo que aquí dice de ese espíritu inmundo que sale de la boca del dragón. Porque, repito, el dragón en esta parte, aunque de manera amplia representa al diablo, pero cuando se trata de un movimiento religioso, se está representando el espiritismo. También dice que vio salir de la boca de la bestia. Ya Apocalipsis 13 nos describe el poder de la bestia como el sistema político religioso que durante toda la Edad Media estuvo manejando los asuntos en el mundo al punto que quitaba y ponía reyes a su antojo, perseguía personas, excomulgaba personas en una forma muy pero muy cruel. Las personas durante esa Edad Media solo temblaban de escuchar cuando la Inquisición o cualquiera de esos sistemas dirigidos por el poder que la Biblia identifica como la bestia, porque una bestia en la Biblia es un gran poder, un imperio, y con características religiosas que durante más de 12 siglos mantuvo su hegemonía, pues la persona cuando escuchaba que iba a ser excomulgada temblaba, porque a la persona que excomulgaban le leían un documento que decía fulano de tal, excomulgado de la Santa Madre Iglesia Católica Romana, que la Santa Virgen María lo maldiga, que sea maldito en su vida, maldito en su muerte, maldito al entrar, al salir, al acostarse, al pararse, y que todas las ánimas que todavía están en pena lo sigan maldiciendo por toda la eternidad. La gente temblaba y sobre todo que no tenía la Biblia a mano, porque la Biblia estaba en la lista de libros prohibidos por la Inquisición. A quien encontraban con una Biblia en mano lo declaraban un hereje, y al hereje en el mejor de los casos lo mataban. Digo en el mejor de los casos porque a veces lo sometían a ciertas torturas hasta que la gente firmaba declaraciones que no sabía lo que estaba haciendo por la condición de desequilibrio en que le habían colocado. Así que estaba prohibida la Biblia por ese sistema religioso, y esto era fiscalizado y se ocupaban de que se cumpliera mayormente por el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, como le llamaban, que de santo absolutamente no tenía nada. Implantó el terror en una forma tenaz, y todo esto hacía que ninguna persona quería vérsela en contra de ese poder. Ya la Biblia anticipaba en Daniel capítulo 7 versículo 5 que durante ese periodo de la historia vendría un poder que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Como efecto atentó y ha atentado contra la ley de Dios, y que a los santos del Altísimo quebrantaría y que serían entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esto equivale a 3 años y medio, que son 1260 años en la profecía, porque un día en profecía equivale a un año, según lo que nos dice tanto Números 14:34 como también en Ezequiel en el capítulo 6, y también capítulo 4 hace una referencia. Así que de manera interesante, miren cómo este sistema que recupera su poder para el tiempo del fin es mencionado como uno de los sistemas de donde sale un espíritu inmundo a manera de rana, que vamos a ver en qué consiste en breve. Veamos el último poder del que sale también un espíritu inmundo, y dice, y del falso profeta. Del falso profeta. ¿Por qué le llama el falso profeta? Le llama el falso profeta porque pretende tener el Espíritu Santo, que es el que en los profetas le da un don especial para profetizar. Entonces está hablando, cuando habla del falso profeta, de ese conglomerado
de iglesias que salieron con la Biblia debajo del brazo, salieron de Roma en la Reforma Protestante, pero que se quedaron guardándole lealtad a Roma con los dos errores fundamentales que son el falso día de reposo y la doctrina de la inmortalidad del alma, que viene de lo que tiene que ver con las teorías y filosofías griegas, especialmente lo de Sócrates y Platón, pero no tiene que ver nada con la Biblia. Cosa que la Biblia dice claramente que los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Así que esos sistemas que salieron, o esas iglesias que salieron en la Reforma Protestante, pero quedaron de acuerdo con estos dos errores con Roma, son definidos aquí como el falso profeta, que en el tiempo del fin hará grandes señales, manejará situaciones paranormales para atraer a la gente tras sí y hacerle creer que el poder de Dios está allí. Dentro de esos movimientos también está este espíritu inmundo a manera de rana. Note que son tres sistemas: el dragón, que es el espiritismo; la bestia, que representa esa iglesia medieval que recupera su poder, la iglesia de Roma en el tiempo del fin; y el falso profeta, que representa el protestantismo apóstata. ¿Por qué apóstata el protestantismo? De ese grupo. Bueno, porque los reformadores protestantes tenían una idea bien clara, bien definida de dónde salieron y cómo debían mirar ellos, con qué actitud hacia Roma. Sin embargo, esa actitud ha cambiado en forma radical y lo vemos unirse en una forma espectacular ahora en el tiempo del fin. Ahora, ¿por qué espíritus inmundos a manera de rana? ¿Por qué le llama así? ¿Por qué él no dijo espíritus inmundos como una serpiente, espíritus inmundos como un cocodrilo, espíritus inmundos como otro animal? ¿Por qué ranas? Porque las ranas tienen una característica sumamente interesante. Bueno, lo primero es que las ranas son animales inmundos. Por eso dice que son espíritus inmundos. Las ranas son animales inmundos. En segundo lugar, porque las ranas, atención, las ranas tienen una increíble capacidad de multiplicarse. La multiplicación de las ranas. De una rana salen en promedio 10.000 ranitas. O sea, una rana en promedio pone en su vida 10.000 huevos. Así que la forma en que se multiplican es muy similar a cómo estos movimientos se han multiplicado alrededor del mundo. Esa es una característica. La segunda característica es la increíble variedad que existe de las ranas. Usted busca en la enciclopedia o busca ahí en Google y va a encontrar claramente cómo existen ranas de los pantanos, que son las más comunes, pero hay ranas de los desiertos, que son dos climas totalmente opuestos. También existe la rana Goliat. Es una rana que llega a pesar 16 libras, se da en Australia. No se imagina usted frente a ese animal porque es un animal de un tamaño muy considerable. Están otras ranas, y una que llama la rana ramera, una variedad increíble, y se va a encontrar con nombres particularmente significativos cuando vea la lista allí, que va a encontrar de los tipos de ranas. Así que se presenta mucha variedad. Eso mismo hacen los movimientos del espiritismo, los movimientos que tienen que ver también con el poder romano, los movimientos que tienen que ver también con el protestantismo apóstata. La gran variedad que exhiben, la gran cantidad, hacen que las personas se confundan. Y entonces la misma persona dice, no sé a dónde ir, hay tanto, hay esto. Es plan del enemigo distorsionar. El enemigo pudo tener un solo movimiento falso, pero tener muchos, así como se multiplican las ranas, le da mucho éxito. Además que hay personas que cuando se ven ante una necesidad emocional o espiritual, corren rápidamente a lo que tienen más cerca. No necesariamente discriminan si allí está la verdad o si Dios está guiando dicho movimiento, y para eso el enemigo pues ha colocado esos focos para captar y lograr lo que él quiere. Otra característica que tiene la rana es el salto de la rana. Usted va a ver un grupito de ranas en un pantano, en una charca, y usted va a ver que no van a saltar al mismo tiempo. O sea, va a haber un salto y un brinco desordenados entre ellas. Y usted va a comenzar a ver, con esto que le estoy diciendo ahora, la liturgia de los movimientos religiosos que se describen con el dragón, la bestia y el falso profeta. En el espiritismo, en lo que tiene que ver con la iglesia romana, a través especialmente de los movimientos carismáticos, que son prácticamente el aliado de los movimientos
de esos movimientos del pentecostalismo, como se le llama, esas manifestaciones esotéricas, esas manifestaciones de fenómenos paranormales que ustedes van a ver dónde está su origen. Justamente todos esos movimientos, cuando están en la liturgia, una de las características es el desorden, como es el salto de la rana. ¿Y qué decir del canto de la rana? El canto de la rana es otra característica interesante, que cuando Juan colocó esto allí lo tenía en mente. Pero antes de ver lo del canto de la rana, que es sumamente interesante, quiero decirle con qué la rana ataca, se defiende y con qué confunde. Lo hace con su lengua. La rana, usted la ve posada en alguna rama y de repente desenrolla la lengua, que tiene de paso un sistema que atrae, un sistema pegajoso, donde entonces cuando desenrolla su lengua, la coloca entre las ramas y la torna del color de las ramas. Tiene esa capacidad, igual que algunos reptiles y que otros reptiles. Bueno, que algunos reptiles, la rana es un batracio. Entonces cuando tenemos nosotros esa característica de que ella desenrolla la lengua y la torna del color de una de las ramas, entonces un insecto viene y se posa allí de manera bajo engaño, creyendo que es la rama, y de repente está atrapado. Así que engaña con la lengua, atrapa con la lengua, y cuando tiene que defenderse con la lengua, también lo hace. La rana también, cuando tiene que defenderse, lo hace con la lengua. No se encuentra extraño entonces que en los movimientos espiritistas, basta con mencionarle el caso, por ejemplo, de los Hare Krishna y las lenguas jeringosas que hablan, en los movimientos del protestantismo apóstata, donde de repente usted lo va a ver que en su liturgia salen con un lenguaraje, salen con una lengua jeringosa, por ejemplo, como un Samadama Simbalaya, algo que usted no lo entiende para nada. Todo esto porque la lengua le sirve para confundir, engañar y entrampar. Un falso don de lengua, anote. Pero además de eso, vayamos ahora a lo del canto de la rana. ¿Cómo es el canto de la rana? El canto de la rana es monótono. Usted le escucha y es cansador. Cuando usted le escucha repitiendo lo mismo, es monótono, es prolongado. Usted a veces queriendo dormirse y ahí en el pantano cercano siguen croando la rana. Es monótono, es prolongado, es arrollador. Llega un momento que usted como que se desespera. Y es desordenado, monótono, prolongado, arrollador y desordenado. Pueden haber 10 ranas y cada una va a estar croando por su lado. No se van a poner de acuerdo. Lo mismo que ocurre en la liturgia y en el culto de esos movimientos. La repetición, la monotonía, es una característica de lo que son esos movimientos religiosos. La repetición. En los movimientos espiritistas, para entrar en éxtasis, y en los movimientos que tienen que ver con el protestantismo apóstata y otros grupos, ¿para qué utilizan la repetición? Y la iglesia romana, ¿para qué utiliza la repetición? Vea, por ejemplo, lo que ocurre en la iglesia romana. ¿Quiere usted una repetición más grande que los rezos? Pero de entre todo, la repetición más grande es el rosario. Leer el rosario o rezar el rosario significa repetir 53 veces el Ave María, 6 veces el Padre Nuestro, 5 Gloria y 5 meditaciones de los misterios. Entonces, 53 veces el Ave María, 6 veces el Padre Nuestro, 5 misterios y 5 meditaciones de los misterios. Una repetición total. Esa repetición tiene un efecto sobre la mente en la liturgia, porque la repetición, así como puede ser la base del aprendizaje, es la base del hipnotismo. Cuando a alguien lo van a hipnotizar, ya sea con fines como lo utilizan en el mundo secular algunos profesionales, con fines según ellos terapéuticos o para lograr ciertos fines, o lo hacen algunos embaucadores que para robarle a algunas personas a veces lo hipnotizan. La hipnosis en cualquiera de sus formas se basa en la repetición de movimientos y la repetición de palabras hasta que la persona cae presa de quien le ha hipnotizado. Así que la repetición tiene esa base. Jesús dijo que cuando oremos, hablando de los rezos, dice Jesús en Mateo capítulo 6, cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones. ¿Por qué Jesús dijo que no usemos repeticiones en la oración? Que no usemos las vanas repeticiones. Porque eso tiene un efecto sobre la mente.
en los movimientos también litúrgicos del protestantismo en cualquiera de sus formas, las repeticiones de palabras, de cantos que son monótonos, que repiten lo mismo, hace que las personas al rato estar danzando, estar de un lado para otro y repitiendo, comiencen a caer también en éxtasis, porque es una forma que actúa directamente sobre el sistema nervioso central y tiene su efecto en la persona. Pero esta forma de liturgia que se basa en la repetición constante, que identifica a estos espíritus inmundos a manera de rana, entre otras cosas que hemos dicho, es interesante ver que siempre ha formado parte de todos los cuerpos religiosos paganos en la antigüedad. Siempre los movimientos religiosos paganos, o sea, la religión pagana siempre tuvo esa forma de adoración. Hoy en día simplemente está disfrazada de cristianismo. Por ejemplo, mire lo que dice la Biblia allí en Primera de Reyes, libro primero de los Reyes, capítulo 18, libro primero de los Reyes, en el capítulo 18, específicamente lo que nos dicen los versículos 16 en adelante, porque ahí es donde Elías llama la atención del pueblo, le habla a Acab acerca de cómo el Señor quiere un cambio de actitud en él y en el pueblo. Y entonces vemos ahora cómo a partir del versículo 23, él le dice: dénsenos pues 2 bueyes. Le dice a los profetas de Baal, a los profetas del Dios falso, del ídolo de Baal, 2 bueyes a cada uno. Y entonces dice: escojan ellos uno y yo otro, córtenlo en pedazos. Pongan la leña, no pongan fuego debajo. Yo prepararé otro buey, pondré la leña y ningún fuego pondremos debajo. Invoquen entonces a su Dios, que yo luego voy a invocar al mismo. El Dios que responda por fuego, ese es el verdadero Dios. Y vean la liturgia, el culto que realizó este grupo ante su Dios pagano de Baal. Dice el versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos su buey y preparadlo. Y entonces le dio la orden allí para que lo hicieran. Y luego entonces dice que en el versículo 26 declara: ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, repitiendo constantemente, diciendo: Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, repitiendo solo esa frase, pero no había ninguna voz que les respondiera, porque Baal no es ningún dios. Ni quien respondiese, dice la palabra. Mientras tanto ellos andaban saltando y danzando cerca del altar, saltando y danzando cerca del altar, el espíritu de la rana, saltando, danzando cerca del altar. La liturgia de los movimientos religiosos que la Biblia identifica, que están guiados por ese tipo de espíritu. Quiero a esta altura explicar, hacer un paréntesis y explicar. Estamos hablando de los movimientos religiosos como sistema, de manera corporativa. No estamos hablando de las personas que están allí, dentro de las cuales hay mucha gente que está buscando de Dios de corazón. Dios tiene hijos fieles en todas las iglesias, que Él obrará en su favor al darle luz para que puedan salir de Babilonia y puedan venir a la luz de la verdad. Eso mismo dice en Juan 10:16: tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales me conviene traer, para que haya un solo rebaño y un solo pastor, que es Cristo Jesús. Así que estamos hablando de los movimientos en sentido general que son manipulados por el enemigo para confundir y entrampar a las personas. Por eso el Señor dice que le conviene traer a las ovejas, a los hijos fieles que tiene todavía en esos lugares donde hay mucha gente que le busca de corazón. Pero no solo hicieron esto, sino que aconteció al mediodía, ya cuando ellos vieron que se le estaba acabando el tiempo, los profetas de Baal, que Elías se burlaba de ellos diciendo: pero griten más fuerte, a lo mejor está durmiendo o tiene un trabajo, va de camino, tal vez duermen. Y entonces ellos clamaban a grandes voces, todo el mundo lo escuchaba por ahí. Eso le puede sonar familiar a usted. Y se sajaban con cuchillo y con lanceta conforme a y la sangre corría. Hoy en día muchos no toman lancetas en medio de esa liturgia, pero sí se lanzan contra la pared, se lanzan contra el suelo, contra las baterías que tienen instrumentos musicales, se lanzan contra todos, ruedan por el suelo, en manifestaciones paranormales que nada indican que del culto que agrada a Dios. ¿Cuál es el culto que agrada a Dios según la Biblia? Porque no queremos imponer un criterio personal, sino qué es lo que enseña la Biblia, que es a quien debemos nosotros obedecer. Mire lo que dice la palabra en Romanos capítulo 12, versículo 1. Mire cuál es el culto del que habla la palabra aquí. En Romanos capítulo 12, versículo 1, hablando del culto, el apóstol Pablo dice lo siguiente: así que, hermanos,
os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El culto que agrada a Dios, que revela cuál es su voluntad agradable y perfecta, es un culto racional. Un culto racional, tiene razón, no lo hace por emoción, o sea, no es la emoción la que domina. No es la emoción la que manda los dictados de lo que debemos hacer. Y por esto entonces es que en 1 Corintios 14:15, el mismo apóstol Pablo dice lo siguiente. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15, en un capítulo donde incluso Pablo está hablando ahí del desorden que se armaba en Corintio, que en un supuesto don de lenguas, dice de manera interesante lo siguiente. Mire lo que dice la palabra. Dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Note usted, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. De manera interesante, aquí nos está hablando de cómo debe haber un equilibrio en nuestra adoración. No significa que no habrá emoción, que al escuchar el himno no nos emocionemos, no nos sentamos alegres, pero la emoción no va a tomar el lugar para hacer que nosotros cometamos cosas irracionales y perdamos el control de nuestro cuerpo y comencemos, si posible, a vociferar cosas que nadie le está entendiendo. Nada de eso. Dice claramente, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también con el entendimiento. Mire, en el pueblo hebreo, el pueblo judío, de donde nosotros como cristianos heredamos la verdad, la palabra de Dios, el pacto que Dios ha hecho con la iglesia, el pueblo hebreo, en lo que tiene que ver con su himnario, su libro de cantos, que para nosotros ahora constituye el libro de los Salmos, el Salterio hebreo, el libro de los Salmos, ese era el himnario hebreo. Dentro de los Salmos hay 13 salmos, te lo pudiera marcar allí, 13 salmos que en el título dicen másquil. Másquil de David, másquil de Asaf, másquil de fulano, o sea, másquil. ¿Qué significa esto? Másquil viene de la raíz hebrea mashelin, que significa entendimiento. Eran cantos que la congregación no lo entonaba a menos que pusieran el entendimiento. ¿Cómo así? Bueno, que si el canto, por ejemplo, decía que querían salir a ayudar a los necesitados, tan pronto cantaban el himno, salían a ayudar a los necesitados. Terminaba el culto, iban a practicar lo que cantaban. Piensen eso. Para cuando ahora el director o secretario misionero nos anime, nos invite a cantar, yo quiero trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor, que de repente no lo cantemos si no vamos a practicarlo. O sea, el hecho es que debemos cantarlo y practicarlo, ir a trabajar por el Señor. Entonces, porque de lo contrario resulta ser un canto hipócrita. Así que másquil viene de mashelin, que significa entendimiento, y esto es lo que significa allí especialmente en el libro de los Salmos. De una manera interesante, lo mismo que ocurrió con los profetas de Baal en los días de Elías y Acab, allá en la antigüedad, también se reprodujo en el Nuevo Testamento en los días del apóstol Pablo cuando estaba predicando el Evangelio. Vaya conmigo justamente a lo que dice Hechos capítulo 19, versículo 32. Mire qué interesante esto que se produjo en Éfeso, donde había una adoración pagana también. Adoraban a Diana y decían que Diana era la diosa de los efesios. Pero cuando el Evangelio llega a un lugar, pues trastorna todo, impacta todo, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Mire lo que dice en Hechos capítulo 19, versículo 32. Hechos 19, 32 dice: uno pues de los adoradores de Diana, que cuando Pablo comenzó a predicar, comenzaron a vociferar para que no se escuchara la predicación de Pablo. No se sorprenda si uno de estos días estamos realizando una campaña evangelística, una conferencia, y de repente vienen esos grupos que arman desorden, de esos grupos que vociferan para tratar de neutralizar el poder del evangelio y del mensaje que queremos llevar. Eso mismo hacían en los días de Pablo. Él estaba predicando y vinieron esos grupos para sabotear de manera indirecta con su vocerío, y miren lo que ocurrió. Unos pues gritaban una cosa, estoy leyendo en Hechos 19:32, y otros otra. Unos voceaban una cosa y otros otra. Es normal ver en la liturgia de esos cuerpos que mencionamos,
tanto el espiritismo, tanto también en lo que tiene que ver con el protestantismo apóstata y también en la iglesia romana a través de los grupos carismáticos, cuando inician esa liturgia, que también uno esté orando por un lado, otro por otro lado, uno una cosa, otro otra cosa, y en los cantos por igual, uno una cosa y otro otra, porque la concurrencia estaba confusa. Eso es lo que produce confusión. Y la mayoría ni siquiera sabía para qué se habían reunido. Escuche, confusión, Babilonia. Y entonces el versículo 34 dice, atención a este detalle, pero cuando le conocieron que era judío, Pablo, el que estaba predicando, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, repitiendo, grande es Diana de los Efesios. 2 horas casi repitiendo que grande era Diana de los Efesios. La repetición, la monotonía en el culto es una característica del canto de la rana, como hemos visto. 3 espíritus inmundos a manera de rana que se manifiestan en diferentes maneras, como lo hemos dicho. Y quiero dar un detalle adicional en todo esto. Un detalle adicional, porque fíjese lo que ha ocurrido. Este espíritu de rana que provoca sobre todo en esos movimientos la multiplicación, cuando a principios del siglo pasado, a principios del siglo XX, las iglesias protestantes tradicionales se estaban quedando vacías, nadie quería formar parte de ellas, especialmente en los Estados Unidos, donde habían sido fuertes tradicionalmente hablando, es donde surgen ese tipo de asuntos carismáticos. Ese asunto del movimiento del pentecostalismo, como se le llama, surge con el pastor Carlos Perham. Carlos Perham, quien especialmente en el área de Kentucky, él convocó a un grupo de pastores de esas denominaciones de las iglesias protestantes tradicionales y decidió que debían hacer algo para cambiar el cuadro, porque ya casi nadie quería venir a la iglesia. Y entonces él le dijo, miren, debemos primero bautizarnos de nuevo. Y ellos le dijeron, pero todos estamos bautizados. Y le dijo, si queremos comenzar en cero, vamos a bautizarnos de nuevo para que esto cambie. Y se bautizaron. 2 años después, él les dijo, miren, en este movimiento que hemos hecho, vamos ahora a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, ¿y cómo vamos a saber que somos bautizados por el Espíritu Santo? Y el pastor Carlos Perham le dijo, bueno, cuando ustedes comiencen a manejar situaciones paranormales, dense por enterado de que allá tienen el bautismo del Espíritu. Y allí comenzaron a aparecer las primeras cosas extrañas, las primeras manifestaciones paranormales. Pero no solo esto, 2 años más después, estoy hablando ya a principios del siglo XX, a principios de los 1900, él les dijo, ahora que el Señor confirme el bautismo, dándonos el don de lengua. Y es allí, 1904 a 1906, cuando comienzan a aparecer la lengua jeringosa, estimulada por todo este ejercicio de cosas paranormales, de repeticiones contrarias a lo que está enseñando la Biblia y manejado por fuerzas y poderes desde abajo. Allí comenzaron a darse esas manifestaciones. Ya para 1930, la iglesia romana, que en algunos países tenía también un descenso muy notable, quiso adoptar ese movimiento que había nacido en los Estados Unidos. Y entonces cuando se ve dentro de la iglesia romana los movimientos carismáticos aparecer, que han tenido toda una trayectoria en los últimos casi 30 años dentro de ese movimiento, haciendo cosas paralelas también. Algo interesante en todas estas cosas es que aunque usando esos métodos se han multiplicado esos movimientos religiosos, usando todos esos métodos, sin embargo el crecimiento del pueblo de Dios sin utilizar nada de eso ha sido prácticamente el doble del que más ha crecido entre esos movimientos. ¿Por qué ha ocurrido eso con el pueblo de Dios sin tener que recurrir a ese tipo de repeticiones, a ese tipo de liturgia que la misma Biblia define como espíritus a manera de rana? ¿Por qué ha crecido tanto? Es bueno dejar que lo diga alguien que está del otro lado. Mire, el pastor F.W. Patterson de la Casa Bautista de Publicaciones escribió un libro sobre el crecimiento de las iglesias en los últimos 50 años. Y una de las cosas que él dice allí en su libro, después que él mismo se pregunta, dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que mientras los bautistas, los pentecostales, los metodistas, el catolicismo a través de los carismáticos, estos movimientos crecieron entre un 200, 220% y hasta un 300% en los últimos 50 años? ¿Cómo es posible que sin utilizar nada de eso, un grupo como es la Iglesia Adventista del Séptimo Día haya crecido un 700% en el mismo lapso? Y entonces él da la razón, él dice,
aunque no utilizaron nada de eso, y aunque son un pueblo que se mantiene inalterable en sus doctrinas, en sus creencias, que no modifica, que aunque tienen un régimen de salud que enseñan en base a la Biblia muy estricto, son un pueblo que no solo tiene pastores que sirven tiempo completo, tienen colportores llevando el evangelio de casa en casa, de oficina en oficina, tienen aviones y lanchas misioneras, casas publicadores, hospitales y clínicas. Son un pueblo, dice él, que trabaja en todas direcciones, pero permanecen unidos. Para gloria del Señor. Qué bueno es cuando eso lo puede percibir otro, fuera del pueblo remanente de Dios en los últimos días, donde Dios quiere congregar a todos los hijos fieles que están dispersos por ahí. ¿Por qué? Porque eso indica a la distancia que cuando la bendición de Dios se derrama donde está la verdad, eso se permite ver a lo lejos de un pueblo que puede ser cabeza y no cola, para honra y gloria del Señor. Eso no significa que los miembros del pueblo de Dios son perfectos. En ninguna época lo han sido. Pero la verdad que contiene el pueblo es una verdad perfecta. Tampoco todos la practican, porque eso siempre ha ocurrido. Hasta dentro de los 12 discípulos había un Judas, pero eso no quita de que ese sea el pueblo de Dios. Así que nuestro deseo y oración es que en conocimiento de todas estas grandes cosas podamos librarnos de practicar cosas que pertenecen a los espíritus de rana, en la repetición, en la liturgia, de los saltos, de los cantos, de las danzas, de la repetición, de provocar cosas, de entrar en éxtasis, para caer en situaciones paranormales donde la persona no tiene dominio de sí mismo, de prácticas que rayan en el espiritismo. Todas estas cosas el Señor las reveló para que el que tiene oídos para oír, oiga. Y en el nombre del Señor, nosotros mantenernos firmes en la verdad y ayudar a otros que tienen posiblemente mucho tiempo orando calladamente, orando en el interior de su corazón y diciendo: Señor, envíame la luz. Yo sé que aquí algo anda mal, pero es lo que conozco, aquí te sirvo. Señor, ábreme las puertas para poder llegar a practicar la verdad tal y como está en la Biblia. Mi deseo y oración es que en el entendido de cuál es la postura bíblica, tú puedas decir como Pablo: yo oraré en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Que Dios te bendiga. Quiero recordarte que tus preguntas siempre serán valoradas y que tenemos un día en la semana para darles respuestas a ellas. Así que envíanos tus preguntas y también tus pedidos de oración. Justamente ahora, en la parte final de nuestro estudio por hoy, que damos gracias a Dios por permitirnos desarrollarlo, atendiendo a su palabra, atentos a la palabra de Dios. Vamos a orar por el listado de personas que hemos hecho para esta parte de nuestro encuentro, de nuestro programa. Estaremos orando por Jacqueline Reyes, por Jacqueline Vélez y por su familia que se encuentra en el Bronx, en la ciudad de Nueva York, donde enfrentan diferentes situaciones, y esperamos que el Señor allí se pueda glorificar en ellos, cuidándole y librándole. También estaremos orando por Manuel Duval y por la salud de su esposa. Él pide la oración. También por Yerilady Díaz y su familia. Oraremos también por Carlos Bravo, quien pide la oración también por Alexander Castro. También oraremos por Carlos de la Rosa y por su familia que se encuentra en la ciudad de Nueva York. También por Huáscar Peña y por la familia de su hijo, la familia de Huáscar Jr., que se encuentra en la parte también nórdica del estado de Nueva York. También estaremos orando por Maribel Cadet Jiménez, por sus hijos, para que también puedan regresar a Redil y se cumpla la promesa del Señor de que serás salvo tú y tu casa. También estaremos orando por el pastor Juan Carlos Silvestre y su familia. Oraremos también por la hermana Josefina Rivas. La hermana casi siempre menciona Rodillón Forte. Oraremos por ella, por la profesora Rivas. También estaremos orando, ella pide la oración también, la profesora Josefina Rivas pide la oración por los presos en la Florida, y también por su madre está solicitando también la oración. También oraremos por Fausta García, también estaremos orando por Maribel Zorrilla, también por Francisco Antonio Vázquez, quien pide la oración por el esposo de Johanna. También oraremos por Cindy Fernández, por Benjamín Lanfranco, por el pastor Benjamín Lanfranco estaremos orando. También por Milosis Morillo, quien pide la oración, la intercesión por sus padres que se encuentran en Nueva York. También oraremos por ellos. También por Flor Mejía, por su familia. También por Paula Santana, quien pide la oración por su hermana, quien perdió su hijo
y su esposo estará siendo incluido también en la oración, esa hermana de Paula Santana. También Cecilia Pérez será incluida, Evelyn Taveras, Fanny Camacho, oraremos por ella también, solicitó ella también por Evelyn, por Niurka Núñez, por Sonia de Ramírez, por su matrimonio también estaremos orando. De la misma manera, por Jocelyn Zavala estaremos pidiendo también, por Manuela Vidal García, por Iris Peguero, por Wilfredo Espino. También oraremos por Albania Javier, por Roma Alcalá, por Leslie Quivelier, por Madeline Carrión, por David Luis Buenrostro, también por Wilson Álvarez. Oraremos también por Daniel Rincón, también por Ginette Eleonora, por Mary Peralta, por Jorge Melenciano, también será incluido Ana Elsa Guzmán. También oraremos por nuestra hermana Elcita, también por Mirta Valdis Canelo, también por el pastor Cristian Caena, estaremos intercediendo ahora en oración también. De igual manera, por nuestro hermano Simón Fulgencio estaremos orando, también por Román Maldonado, quien pide la oración por Gregoris y Jonathan. También oraremos por ellos. Por Dorcas Cornelio también estaremos orando de manera especial. También oraremos por Francia Basilio, quien se encuentra en Texas, solicitando la oración por todo su entorno allí. Por Ana Peña también estaremos orando, por Fanny Rondón, por Camilo Vargas, por David Poirier, por Carmen González, por Rosemary Gabriel. Estaremos orando también por María Merán, por Marcelino Santana. También estaremos orando por Reisuri Herrera, por Rafael Oceón, por Harlen Castillo, por Welfrin Vilorio. Oraremos también por Jamie Bonilla y también por John Thomas. Estas son las personas, familias y casos por los que estaremos orando en este momento, para que la misericordia y el poder de Dios se manifieste en su vida. Le invito a orar recordándoles que mañana estamos en el mismo horario con otro tema interesante también de la palabra de Dios, abriendo nuestro corazón para poder decir, como es el título de nuestro programa, Más cerca estoy. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre para siempre. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por abrirla ante nosotros y porque tu Santo Espíritu nos ha llevado a comprender tantas cosas en este estudio. Nos ha llevado a ser confirmados y afirmados en la verdad y a comenzar a interceder en oración por tantos amigos, familiares, conocidos que están en sendas extraviadas. Algunos de ellos con sincero corazón, buscando de ti, Señor, y sabemos que por orar e interceder por ellos, tú utilizarás algún medio para traerlos hacia el conocimiento de la verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque ahora también podemos interceder por este listado que hemos leído. Colocamos este listado y en forma individual cada uno de ellos y ellas, Señor, delante de ti. Recíbelos, rodéales con tus brazos eternos. Manifiesta tu poder entre ellos, en sus vidas. Fortalece nuestra fe para poder ser receptáculos de tu misericordia. Reprende al enemigo de nuestro lado y ayúdanos, Señor, a cada día poder andar en tu luz. De vuelta mañana queremos nueva vez encontrarnos en este espacio virtual para estudiar tu palabra. Mientras tanto, cuida de cada familia y cada persona que está junto a nosotros y que recibirá el mensaje en alguna hora o en algún momento del día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga.